Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a calcular límites de funciones observando los gráficos de las mismas. Pero para calcular límites a partir de la observación de gráficos, vamos a recordar un concepto ya visto. Entonces recordemos el concepto que conocemos para límites finitos. Recuerden que hablar de límites finitos implica que son todos aquellos límites que tienen un resultado finito, es decir, que tienen como resultado un número y que el resultado no es infinito. Para esto recordemos qué quiere decir que un límite sea lateral. Nosotros podíamos calcular dos límites laterales. Los límites laterales llamados por derecha, que lo podíamos simbolizar con una L y un más al lado, y lo escribimos así, que es el límite con x tendiendo a un número a por derecha de una función a la que podemos llamar f de x. O también teníamos el límite lateral por izquierda, que lo podemos simbolizar con una L y un menos, y lo escribiríamos de esta manera, límite con x tendiendo a por izquierda de una función cualquiera. Este número a se refiere a un número cualquiera. Veamos un ejemplo. Suponete que nosotros tenemos un límite de una función cualquiera, de una función, vamos a llamar f de x. Ese límite x tiende a un número. Vamos a poner un ejemplo, x tiende a 3. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el límite con x tendiendo a 3 de una función a la que llamamos f de x. Pero ese límite no lo quiero calcular directamente. Por alguna razón, que después vamos a ver cuándo sería necesario, quiero calcularlo acercándome por derecha y por izquierda, porque recuerden que x en este caso tiende a 3, se acerca a 3, no vale 3. Entonces yo quiero calcular el límite con x tendiendo a 3 de la función. Entonces lo que hacemos en estos casos, decimos, bueno, a ver, yo tengo el 3 y me quiero acercar por derecha de 3, de esta manera voy a calcular el límite por derecha, y me quiero acercar por izquierda de 3, de esta manera calcularía el límite por izquierda. Veamos cómo sería. Suponele que yo tengo el límite con x tendiendo a 3 por derecha de esa función y vamos a decir que me da 5. Pero cuando me acerco por izquierda, entonces de esta manera escribiría límite con x tendiendo a 3 por izquierda de esa función, lo calculo de alguna manera, no importa cómo, y también me da 5. Entonces, si estos límites laterales, cuando yo los calculo, me dan igual por derecha y por izquierda, vamos a decir que el límite con x tendiendo a 3 existe y que vale 5, porque me dio por derecha 5 y por izquierda 5. Esto es muy importante, porque ¿qué sucede? A veces el límite por derecha y el límite por izquierda no da lo mismo. Entonces, si no da lo mismo, vamos a decir que ese límite no existe. Por ejemplo, suponete que el límite con x tendiendo a 3 por derecha te daba 5, pero cuando calculabas el límite con x tendiendo a 3 por izquierda, te daba 8. Evidentemente, los límites en este caso no son iguales. Te dio por derecha 5 y por izquierda 8. Si llega a suceder algo así, vamos a decir que no existe el límite con x tendiendo a 3 de la función. Decimos 3 porque acá inventamos que tendía a 3, es un caso particular. ¿Cómo escribimos en matemática? En forma simbólica no existe, para no poner toda la palabra, lo escribimos de esta forma. No existe, una E para el otro lado tachada, el límite con x tendiendo a 3 de la función. Y si quisiéramos poner existe, como en el caso anterior, que los límites nos daban iguales, si queremos decir que existe el límite con x tendiendo a 3, ponemos existe el límite con x tendiendo a 3 de la función, y en ese caso donde los límites laterales ambos daban 5, decimos que es 5. Entonces, en forma general, podemos decir que si llamamos al límite lateral por derecha L+, siendo que este nos da L, y si llamamos al límite lateral por izquierda L-, siendo que este nos da un número L, vamos a decir que si el límite por derecha es igual al límite por izquierda, entonces, esta flechita quiere decir entonces, va a existir el límite con x tendiendo a de la función
que va a ser igual a ese L que me dio en los dos casos, ¿sí? Si no nos llegara a dar igual, entonces, si el límite por derecha es distinto al límite por izquierda, entonces no existe el límite con x tendiendo a A de la función. Habiendo recordado esos conceptos, ahora vamos a proceder a analizar distintos gráficos de funciones a ver qué pasa con algunos puntos en particular. Tenemos este gráfico de esta función, que nosotros conocemos este tipo de gráfico a qué función se corresponde. Esta es una parábola con concavidad negativa, es una función cuadrática. Más allá de eso tenemos un gráfico y les propongo analizar algunos límites. Vamos a centrarnos en algunos puntos en particular, ponerle que me centro en este punto, y yo quiero saber qué pasa con el límite con x tendiendo a 7, a este valor. Siempre el límite es x quien tiende un valor, entonces el valor al que tiende la función lo miramos sobre el eje x. ¿Sí? Entonces digo, bueno, quiero saber qué pasa con el límite con x tendiendo a 7 de esta función, que vamos a llamar, acá no nos aclaran en el gráfico, vamos a llamar f de x. En este caso no voy a analizar los límites laterales, después vamos a ver más adelante en qué casos particulares sí es necesario esto. Entonces quiero saber cuánto vale en este caso el límite con x tendiendo a 7 de la función. Para saber esto tengo que ir a buscar a la función qué valor de y le corresponde. Y para 7, en este caso, la función cae en 1. Entonces el límite con x tendiendo a 7 de la función es igual a 1. Bien, ahora vamos a analizar qué pasa si x tiende en el límite a más infinito, es decir, que vamos a calcular el límite con x tendiendo a más infinito de la función, y también vamos a calcular el límite con x tendiendo a menos infinito de la función. ¿Qué quiere decir que x tienda a más infinito? Que yo tengo que ver qué pasa con la función cuando yo me voy acercando a valores muy grandotes, es decir, para la derecha. Yo me tengo que imaginar que camino hacia la derecha hasta el infinito por el eje x. Y tengo que preguntarme dónde voy a encontrar a la función a medida que yo voy a caminar más hacia la derecha. Y si yo me imagino bien hacia la derecha, a la función la voy a encontrar bien hacia abajo, porque estas ramitas van hacia abajo, están descendiendo. Y ahí abajo tengo el menos infinito del eje y. Entonces, ¿cuál es el límite con x tendiendo a más infinito de la función? En este caso, menos infinito, porque la función se va a ir cada vez más abajo sobre el eje y. Algo similar voy a hacer en el próximo límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir caminando sobre el eje x, pero hacia los valores chiquititos en negativo, hacia el lado izquierdo del eje x. ¿Sí? Entonces me tengo que imaginar qué pasa a medida que yo voy caminando hacia la izquierda del eje x, ¿dónde encontraría la función? Y la función también la encontraría ahí abajo, la encontraría hacia el menos infinito del eje y, porque para allá también la función se va hacia abajo. O sea que en este caso también, en el límite con x tendiendo a menos infinito de f de x, la función tiende a menos infinito. No siempre sucede esto. No es que siempre que la función tienda a más infinito, el límite será menos infinito, y que si la función tiende a menos infinito, también será menos infinito. Esto va a depender siempre de la función en cuestión. En este caso, en el gráfico 2, vemos una función a la que vamos a llamar g de x, que es una función que si la vemos, notamos que en realidad nunca hemos graficado hasta ahora una función así. Este tipo de funciones se llaman funciones definidas por tramos. ¿Por qué? Porque en cada tramo del eje X vamos viendo como pegadas distintas funciones. Si ustedes ven, del menos infinito al menos 1, podemos observar una curva graficada. Luego, del menos 1 al 1, vemos como una partecita de una parábola. Y finalmente, del 1 al más infinito, vemos una parte de una recta. Esto puede suceder.
Repito, estas funciones se llaman funciones definidas por tramos, porque en cada tramo del eje X podemos ver digamos, partes de diferentes funciones. Ahora bien, podemos observar que en las partes donde termina una curva y empieza otra curva, vemos algunas cosas que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en esta parte de acá, vemos que termina esta curva que yo estoy marcando en amarillo, y cuando termina, marcan acá como un agujerito. Y luego empieza justo en este mismo punto donde marcan el agujerito, esta curva que yo estoy marcando de verde. Entonces, cuando se empalma un gráfico con otro gráfico, lo que sucede es que para que el gráfico que nosotros estemos viendo sea una función, para el mismo valor de x, que en este caso es el -1, no puede haber a la vez dos valores de y que les correspondan, ¿sí? Entonces, para -1 de x, acá le corresponden -1 de y o 2 de y. No le pueden corresponder los dos a la vez. Entonces lo que hacemos, no puede pasar eso porque si no, no sería una función, no cumpliría la condición de una función. Lo que hacemos es quitar uno de los dos valores. Entonces ustedes siempre van a ver en una función de estas características que cuando se empalma una curvita con otra curvita, lo que sucede es que a un punto lo incluyen y a otro no. ¿Y cómo indico esto? El puntito que está, como en este caso así, con un agujerito sin rellenar, es un punto abierto. Y en este caso, el puntito que está así pintado de negro, se dice que es un punto cerrado. Entonces, para esta función, si yo tomo el valor -1 de x, le corresponde 1 de y, porque en este caso el puntito está cerrado. El otro no, el otro está abierto. Lo mismo sucede, si se fijan, para el valor 2 de esta función. Para el valor 2, a la función le correspondería el valor que está pintado de negro, 4 de y. Porque para el otro 2 del eje Y, el puntito está abierto. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y que siempre va a suceder cuando veamos este tipo de gráficos. Eso por un lado. Entonces, visto esto y aclarado, vamos a analizar entonces algunos límites. Vamos a comenzar con un límite. Vamos a analizar qué pasa si x tiende a un 1 en esta función que llamamos g de x. Límite con x tendiendo a 1 de la función g de x. Entonces voy a buscar el 1 sobre el eje x y fíjense que para 1 voy a buscar la función donde cae sobre el eje y, cae en 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de g de x es 1. Ahora, ¿qué sucede? En esas partes del gráfico donde yo les dije que un valor estaba incluido y el otro valor no estaba incluido, lo que sucede es que pasan cosas raras. Entonces yo acá, por ejemplo, si me paro en -1 y quiero calcular el límite con x tendiendo a -1 de la función, vamos a poner el límite con x tendiendo a -1 de g de x, no lo podría calcular directamente. ¿Por qué? Porque sucede que para -1 yo voy a buscar en el eje y por un lado encuentro a 1 y por otro lado encuentro a 2, un puntito abierto y un puntito cerrado. Entonces en estos casos es necesario diversificar los límites en dos límites laterales. Entonces me voy a acercar a 1 por derecha y voy a calcular el límite con x tendiendo a 1 por derecha de la función, que es, perdón, a -1. Entonces me acercaría por derecha y luego voy a calcular el límite, pero acercándome por izquierda a -1. ¿Por qué? Porque sucede esto en el gráfico, lo que vimos antes. Bien, entonces, si yo me acerco, vamos a calcular primero acercándonos por derecha. Entonces, si yo me acerco a x por derecha, me olvido lo que tengo a la izquierda de -1. Esta parte de acá de la función me la olvido, no la considero, porque a mí me interesa saber qué pasa a la derecha de -1. Entonces, cuando yo me acerco a la derecha, encuentro la función en la parte derecha en 1. Entonces, si me acerco por derecha de -1, el límite tiende a 1, porque cae en 1 sobre el eje Y. Ahora, si me acerco por izquierda, entonces ahora me interesa saber lo que sucede por izquierda, de -1 en este caso. Todo lo que pasa a la derecha ya no me interesa, lo borro, lo que estaba a la derecha. Me enfoco a lo que está a la izquierda.
a esto de acá. Y si yo me acerco por izquierda, el menos 1 cae en 2, se acerca a 2. Por más que esté abierto el puntito, no importa, se acerca a 2, cae en 2. Entonces, el límite con x tendiendo a menos 1 por izquierda de g de x es 2. Claro, ¿qué pasó en este caso? Nosotros habíamos dicho que si los límites laterales nos daban diferentes, el límite por derecha en este caso es distinto al límite por izquierda, quiere decir que no existía el límite. ¿Qué límite es el que no existe? Y con x tendiendo a menos 1. Porque si tendía a menos 1 por derecha me dio 1, si tiendo a menos 1 por izquierda me dio 2. Entonces, en general, el límite con x tendiendo a menos 1 de g de x no existe. Entonces vamos a poner que no existe el límite con x tendiendo a menos 1 de g de x. No existe porque los límites laterales me dieron distintos. Repito, ¿cuándo vamos a calcular los límites laterales? Cuando veamos en el gráfico que suceden estas cosas. Sí que hay una partición. Cabe destacar que cuando sucede esto, cuando yo grafico una función y no la puedo graficar manteniendo, digamos, la mano en el gráfico, sin levantar el lápiz, fíjense, en este caso yo grafico acá. Tengo que levantar el lápiz para graficar la otra curva y luego tengo que levantar el lápiz para graficar la última recta. Cuando sucede esto, que al graficar tengo que levantar el lápiz y no lo puedo graficar de una, por ejemplo, la función anterior, la parábola, la podía graficar de un solo trazo. Yo hago así y la grafico. Entonces, cuando la grafico de un solo trazo decimos que la función es continua. Pero cuando no sucede esto, cuando la función tengo que levantar la mano para graficarlo, decimos que la función no es continua. Y en estos saltitos que ocurren acá es donde se ve claramente la discontinuidad. No es el único tipo de discontinuidad, pero es una que yo puedo observar muy fácilmente en el gráfico. Y acá es donde en general aparecen problemas con los límites. Lo mismo que pasó recién cuando x tiende a menos 1, va a pasar cuando x tiende a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque para 2 también pasa ese saltito que vimos acá, que para un punto está incluida la función y para un punto no. Entonces, si yo quiero calcular el límite con x tendiendo a 2 de la función, lo voy a tener que hacer por derecha y por izquierda. Entonces vamos a calcular el límite con x tendiendo a 2 de g de x, pero como sucede esto en el gráfico, voy a tener que hacer los límites laterales. Límite con x tendiendo a 2 por derecha de g de x y vamos a calcular también el límite con x tendiendo a 2 por izquierda de g de x. Si me acerco por derecha, tengo que ver lo que sucede a la derecha de 2. No me importa lo que sucede a la izquierda de 2. No lo considero. Entonces, si me acerco a 2 por derecha, la función sobre el eje y cae en 2. Entonces, ese límite con x teniendo a 2 por derecha me da 2. En cambio, si me voy a acercar ahora a 2 por izquierda, me interesa lo que sucede a la izquierda de 2. Entonces, lo que está a la derecha ya no lo considero. Si me acerco a 2 por izquierda, la función cae en 4 de y. Evidentemente, los límites laterales no me dieron igual. En un caso me dio 2, en otro caso me dio 4. Entonces, ¿existe el límite con x tendiendo a 2 de la función? No, no existe. Vamos a poner entonces que no existe el límite con x tendiendo a 2 de, en este caso, g de x, que es el nombre de nuestra función analizada. ¿Qué sucede si para esta misma función yo quiero analizar los límites con x tendiendo a infinito? Es decir, el límite con x tendiendo a más infinito de g de x y el límite con x tendiendo a menos infinito de g de x. Veamos. Si yo quiero ver cuánto es el límite con x tendiendo a más infinito de la función, dijimos que teníamos que ir caminando por el eje x hacia el más infinito y ver a dónde encontraría la función a medida que yo voy caminando hacia este más infinito. La función la encontraría allá abajo, en el menos infinito, porque sigue. Entonces, el límite con x tendiendo a más infinito es menos infinito. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero calcular el límite con x tendiendo a menos infinito de la función? Tengo que ir caminando por el eje x hacia el menos infinito. Y tengo que buscar dónde encuentro la función. La función se va cada vez más para abajo.
Entonces, en este caso también, cuando el límite con x tendiendo a menos infinito de g de x va a ser menos infinito. En el gráfico número 3 podemos observar una función a la que vamos por llamar h de x. Este tipo de funciones se llaman funciones homográficas. Vamos a prestar la atención en la forma que tiene esta función, en que observamos estas lineitas punteadas. Tenemos una lineita punteada o una recta graficada en forma punteada en forma vertical y otra en forma horizontal. Estas son asíntotas de la función, se le llama asíntota. La que está en forma vertical se le llama asíntota vertical, que en este caso la encontramos en x igual 3, porque es un valor de x, la asíntota vertical. Y tenemos una línea punteada o una recta graficada en forma punteada que es horizontal, a la que damos por llamar asíntota horizontal y se encuentra en un valor de y que es y igual 4. A veces, en los límites, cuando los calculamos con x tendiendo a estas asíntotas, podemos ver que suceden algunas cosas. Y entonces vamos a calcular qué pasa cuando x tiende a la asíntota vertical y qué pasa cuando la función tiende a más infinito y a menos infinito. Una aclaración que hacemos, recuerden que las asíntotas tienen este comportamiento. Tenemos curvas, que son las curvas de la función, que lo que hacen es acercarse a las asíntotas, pero nunca las atraviesan. Ven que acá, por ejemplo, la función en la curva que yo marqué amarilla se acerca a la asíntota horizontal igual 4, pero tiene la característica que nunca la va a poder atravesar. Va a ir hasta el más infinito, pero nunca atravesará a la asíntota horizontal. Lo mismo ocurre con la asíntota vertical. Sube, pero nunca atravesará la asíntota vertical, que es x igual 3. Lo mismo sucederá con la otra parte que ahora yo estoy marcando en verde, ¿sí? Es como que las asíntotas marcan un límite para atravesar esa función, ¿sí? La asíntota vertical sería como una pared donde la función no puede atravesar esa pared. Y la asíntota horizontal sería como un piso o un techo. Es decir, en este caso constituye un piso para la curva amarilla, no puede pasar de ese piso. O constituye un techo para la curva verde, no puede sobrepasar ese techo. Dicho esto, vamos a calcular estos límites. Bien, vamos a ver qué pasa si queremos calcular, como nos proponen acá, el límite con x tendiendo a 3 por derecha de esta función h de x. Entonces, tengo que ir al 3 sobre el eje x y acercarme por derecha. ¿Qué sucede cuando me acerco a 3 por derecha? Voy a buscar a la función y veo que la función, evidentemente recuerden que me tengo que fijar solo lo que sucede a la derecha de 3. No me importa lo que suceda a la izquierda. Y la función se va a ir cada vez más arriba. O sea que la función se va a ir hacia el más infinito. Porque esta función crece, sube. Entonces vamos a decir que el límite con x tendiendo a 3 por derecha de h de x es más infinito. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de acercarme a 3 por derecha, me acerco a 3 por izquierda? Entonces ya no me importa lo que suceda a la derecha de 3, me importa lo que sucede con la función a la izquierda de 3. En la parte izquierda de 3, la función va yendo cada vez hacia los valores más negativos de y, va hacia abajo. Quiere decir que cuando me acerco a 3 por izquierda, la función va tomando valores cada vez más abajo, es decir, tiende a menos infinito. 3 por derecha me da más infinito. 3 por izquierda me da menos infinito. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a decir cuando el límite con x tiende a 3 de h de x? Ojo acá, porque acá nos podríamos confundir y podríamos querer decir, que la función no existe. ¿Por qué? Porque el límite por derecha me dio distinto al límite por izquierda. Pero ese concepto lo utilizábamos para límites finitos, habíamos dicho, es decir, para cuando los límites acá me daban números, acá me dieron infinito. Entonces, ¿qué vamos a decir cuando me acerco por un lado y por el otro? No me importa si me da más infinito o menos infinito. En realidad es cierto que no es lo mismo decir más infinito o menos infinito, pero para aclararlo vamos a decir, bueno, el límite con x tendiendo a 3 de la función en general es infinito. Y nuestro infinito acá lo que aclara es que la función tiende al infinito y no me interesa si tiende al más infinito o tiende al menos infinito. Lo que me interesa es que se va hacia el infinito. Puede ser más o al menos.
Entonces recordemos que ese concepto de que el límite no existe porque me da diferente por derecha y por izquierda, lo vamos a utilizar solamente cuando los resultados sean números. Si los resultados son infinitos, y en ambos casos me dio infinito sin importar si era más o sin importar si era menos, vamos a decir entonces en general que el límite tiende a infinito. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando la función tiende a más infinito o a menos infinito. Bien, vamos a ver el límite con x tendiendo a más infinito de la función. Claro, tengo que caminar por el eje x e ir siempre por valores para el lado del más infinito del eje x y tengo que ver a dónde encuentro la función. Subo y fíjense que lo que sucede es que la función se va acercando al valor 4 de y, pero nunca lo toca. Quiere decir que cuando yo tengo el límite con x tendiendo a más infinito de la función se va acercando al valor 4. Pero ¿qué sucede cuando me voy al menos infinito? Es decir, voy caminando por el eje x, pero hacia el menos infinito. ¿Dónde la encuentro la función? La encuentro también por aquí arriba. Y la función también se está acercando al valor 4 de y. Nunca lo atraviesa, pero se acerca infinitamente al valor 4 de y. Por lo tanto, el límite con x tendiendo a menos infinito de la función también vale 4. Y acá, obviamente, que vamos a decir en general, entonces, que el límite cuando x tiende a infinito, no me importa si es al más o hacia el menos, ¿por qué? Porque cuando yo me acercaba al infinito, en ambos casos me dio el valor 4. Entonces, la función, cuando tiende a infinito, se acerca a 4, sin especificar si tiende al más infinito o al menos infinito. Y así damos por terminada esta explicación sobre análisis de gráficos para calcular límites de funciones. Nos vemos la próxima.